temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Este es el momento para reconocer a nuestros cumpleañeros de la segunda quincena de julio. Tenemos a 3 cumpleañeros, entonces queremos en esta tarde felicitarles, estaremos orando por ustedes y también cantándoles el feliz cumpleaños. El día 20 de julio le correspondió cumplir años a nuestro querido hermano y servidor Anthony Montoya. Anthony Montoya cumplió el 20 del 2020, 20 años. Anthony entonces, 20 años, el 20 de julio del 2020. Felicitaciones a Anthony y en verdad decirle que es una bendición para nuestra iglesia. Él es un servidor a tiempo completo, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque hasta aquí Él ha sido fiel. Felicidades a Anthony, bendiciones y también allí para toda su familia, todo su hogar. El 22 le correspondió cumplir años a Axel Munguía, este jovencito, hijo de doña Tania, ¿verdad? Queremos felicitarle. Ya Axel está ya pasando a la sociedad de jóvenes menores. Ya entonces Axel puede ser parte de ese grupo especial, ¿verdad? Está dejando o dejó la niñez para entrar a la adolescencia. Felicitaciones, Axel. Que Dios te guarde, te bendiga, también en tu familia, en tu hogar. Y el 23 de julio cumplió nuestra amada hermana doña Anita Bolaños. Doña Anita es un pilar de nuestra iglesia.
Imagínense, 97 años celebró doña Anita Bolaños. Y de esos 97 años, bueno, prácticamente al ser ella casi fundadora de la iglesia, tiene más de 40 años de asistir a la Iglesia Bíblica Bautista en León 13. Entonces, para doña Anita, la bendición y testimonio que es, tanto para su familia, como también todos los hermanos de nuestra iglesia, queremos felicitarle, que Dios le bendiga, le cuide y le guarde. Entonces, vamos a estar orando por Anthony, por Axel y por doña Anita. Les invito para que ustedes se unan conmigo, mis hermanos, clamando a Dios por estos hermanos que fueron los cumpleañeros de esta segunda quincena de julio. Bendito Señor, tocamos tu trono de gracia ahora para agradecerte, Dios, por nuestros hermanos de la iglesia que cumplieron años en este mes de julio y particularmente en esta segunda etapa del mes. Quiero ponerte en tus manos a nuestro hermano Anthony, un fiel servidor de nuestra iglesia, Dios. Gracias porque hasta aquí ha sido fiel. Gracias por la bendición y todo lo que él hace, sus responsabilidades para edificar al cuerpo de Cristo, para ser de bendición, Señor, a cada una de las personas que ministra y que nos sirve. Pido por favor que le cuides y le guardes, le puedas bendecir este nuevo año de vida que ha emprendido y que puedas usarlo, Dios, con mayor fuerza y poder en tu obra. Pedimos tus más ricas y abundantes bendiciones para su vida, tanto, Dios, para su vida espiritual como también para sus necesidades físicas y materiales. Bendice su familia, Señor, bendice su hogar. Te lo ponemos en tus manos y te damos gracias, mi Señor. También queremos ponerte en tus manos a Axel, este adolescente que ya dejó esa etapa de la niñez para enfocarse en la adolescencia y la juventud. Oro, Dios, para que él haga una realidad lo que dice Eclesiastés capítulo 12, que se acuerde de su Creador en los días de su juventud, para que no tengan que venirle días malos, en donde diga no tengo contentamiento porque no hice la voluntad de Dios. Todo lo contrario, que por haber hecho la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, él pueda ser cuidado, pueda ser guardado y bendecido por usted. Señor, te ponemos la vida de él en sus manos, bendice su hogar, supla sus necesidades y presérvalo, Dios, fiel y firme en tus caminos. Te damos las gracias por él. Y también, Señor, queremos agradecerte por nuestra hermana doña Anita Bolaños, un testimonio para toda nuestra iglesia de fidelidad, de constancia, de perseverancia, de servicio. Aún, Dios, en su vejez ha sido una hermana fiel que ha estado allí apoyando nuestra iglesia en todo sentido, en todos los aspectos. Te damos muchas gracias porque la has preservado hasta este momento. Está casi, Señor, acercándose al siglo y no sabemos cuánto más usted nos la va a prestar. Oro para que la cuide, la guarde, le bendiga a Dios y le supla sus necesidades y que por su testimonio pueda ser de influencia para toda su familia, como también para todos los hermanos en la fe. Bendice, Señor, su vida y gracias te damos por ella. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga grandemente, cumpleañeros Anthony, Axel y doña Anita. Para ustedes, el feliz cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades, pues cumpliendo un año más y creciendo siempre vas, te deseamos felicidades. A Dios le damos gracias que con su amor sin par, al fin de un año hermoso te concede.
vio llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un culto más, a una transmisión más de la Iglesia Bíblica Bautista, el León 13. Muchas gracias por estar acá. De una vez le invito para que usted deje su mensaje ahí en el chat, pueda etiquetar a alguna persona, saludar a los hermanos, compartir la transmisión también hacia otras personas para que más personas puedan recibir la bendición de la palabra de Dios. Mis hermanos, yo quería compartirles un punto muy importante, y es que en esta semana aquí en la iglesia se ha estado trabajando y acomodando un poco lo que va haciendo la iglesia para el día y la hora, que aunque todavía no la sabemos, podamos volver de una forma segura. Se han estado implementando lavatorios, el distanciamiento de las bancas y muchas otras cosas más para que el día en que usted y yo podamos volver, lo hagamos de la forma segura y también cumpliendo con los reglamentos que nos están dejando el ministerio. Les invito también a que hasta que ese día, hasta que esa hora llegue tan deseada de poder volver acá a la casa de Dios, ore para que nosotros, para que la congregación podamos unirnos en el tiempo que Dios lo desee. Ore por el país, por la salud de los hermanos, ore por cada uno de nosotros. De momento, los invito para que de su hogar alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Y vamos a empezar cantando el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará, Señor? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará, Señor? Y es que su palabra, la que puede cambiar tu ser, la que puede darte luz. Y es que su palabra, la que puede cambiar tu ser, la que puede darte luz. Mi triste alma está abatida, susténtame, Señor. Mi triste alma está abatida, mas en tu palabra espero. Y es que su palabra, la que puede cambiar tu ser, la que puede darte luz. Y es que su palabra, la que puede cambiar tu ser, la que puede darte luz, la que puede darte luz. Amén, hermanos. Ahora seguimos cantando Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él escrito está. Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mis hermanos, antes de quedar con el tiempo más importante, que es la palabra de Dios, cantemos y meditemos sobre este canto, el Salmo 19,
la ley de Jehová. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Mis hermanos, ¿qué les parece si nos quedamos con esa deseable palabra? Quedamos con nuestro pastor. Voy a invitarles para que vayamos al capítulo 8 de Nehemías, mis hermanos. He titulado el tema de esta tarde, Sed por la palabra de Dios. Sed por la palabra de Dios. Hablamos que hasta aquí, que ya los muros habían sido reedificados, igual que las puertas en Jerusalén y el templo. También en la enseñanza de la mañana, en el capítulo 7, hablamos de edificar al pueblo, asignando responsabilidades, que cada una de las personas que asumían esas responsabilidades, pues, iba a contribuir con la edificación y bendición del pueblo de Dios. Vamos en esta tarde a seguir hablando de esa edificación, ahora meramente por medio de la palabra de Dios. Y vamos a leer allí los primeros 2 versículos, capítulo 8, versículos 1 y 2. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes 7.
En primer lugar, observemos los que necesitaban oír la palabra de Dios, según esos versículos. ¿Quiénes eran los que necesitaban oír la palabra de Dios? Bueno, uno puede ver allí que todo el pueblo en general estaba con sed de la palabra de Dios. Ellos pidieron que le trajesen el libro de la ley de Moisés, que trajesen el libro de la ley de Moisés. Estaban interesados en escuchar la palabra de Dios. Dice que se reunieron en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Ahora, el hecho de que el pueblo en general estuviera sediento de la palabra de Dios nos muestra que ellos venían en un periodo de muchos años de cautiverio. Unos 70 años aproximadamente estuvieron en el cautiverio en Babilonia, donde no habían tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, porque estaban en un país, en una ciudad pagana, por lo tanto no tenían esa libertad. Y estaban, como el salmista dijo en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este era el sentir del pueblo en general. La humillación que habían padecido en la esclavitud de Babilonia los hizo desear la palabra de Dios. Yo quiero que usted busque, deje allí una marca en Nehemías 8 y busque el Salmo 119 y ponga otra marca para estar ahí comparando. Vamos a ver algunos versículos allí, estar yendo al Salmo 119. Entonces vamos a ver allí cómo contribuye muchas veces la humillación, el quebranto de una persona le lleva a reconocer la necesidad de Dios en su vida. En los versículos 71 y 72 del Salmo 119 dice el salmista lo siguiente: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Podemos ver entonces que esa humillación que había sufrido el pueblo en el cautiverio en Babilonia les llevó a tener sus corazones quebrantados y deseosos de recibir la palabra del Señor. Como dije antes, muchas veces es en ese momento de quebranto, de humillación, que una persona tiene sed de Dios, tiene sed de recibir la palabra del Señor. Entonces muchas veces Dios tendrá que utilizar eso para atraernos a Él, para acercarnos a su palabra. Dice que ellos se reunieron en la puerta de las aguas. Cuando estuvimos estudiando en Nehemías el significado de las puertas, recuerden que la puerta de las aguas representaba la palabra de Dios. Entonces, la puerta de las aguas estaba representando esto, la palabra del Señor. Y es allí donde ellos estaban, en esa puerta, saciando esa sed que tenían de la palabra de Dios. ¿Quiénes fueron a oír la palabra de Dios? ¿Quiénes estaban oyéndola? Dice esos versículos que leímos, que estaban hombres, mujeres y aún los niños que ya tenían entendimiento. Toda la familia, en otras palabras. Esto es algo sumamente importante que nos enseña a nosotros quienes deben de tener sed por la palabra de Dios. Todos en el hogar, los hombres, las mujeres, los niños, todos. Sin embargo, a veces parece que la excepción la hacen los varones en una forma general. Muchas veces uno ve que los templos nuestros se llenan más de la presencia de mujeres y niños, y la ausencia mayor se da en los cabezas de hogar, en los señores, en los varones, como si ellos no tuvieran necesidad de la palabra de Dios. Todos necesitamos, y ahí estaban presentes todos, los padres como los hijos. Y también otro aspecto importante es cómo los hijos estaban allí, los niños que ya tenían entendimiento estaban allí. A veces los padres cometen el error de asistir ellos a la iglesia, pero dejan a sus hijos, que tal vez son niños o adolescentes, en la casa, como si estos no tuvieran necesidad de la palabra de Dios, como si estos no ocuparan ser edificados. Hermanos, hay que venir al templo cuando tengamos la oportunidad, hay que congregarse todos juntos. No solo necesitan oír la palabra
las mujeres o los niños, todos, hombres, mujeres y niños, como lo estaban aquí. Todos estaban participando de recibir la palabra del Señor. Ahora, volviendo otra vez a Nehemías, y no olvide, deje allí en el Salmo 119 una marca, el versículo 3 sigue diciendo: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Una vez más, el motivo de esta reunión fue escuchar la palabra de Dios. Dice que estuvieron allí en esa puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía. Visualice por favor que ellos no tenían la comodidad que está teniendo usted para escuchar la palabra de Dios, ni la que tiene la mayoría de veces cuando nos congregamos en el templo. No tenían, si bien es cierto, había un templo reconstruido en Jerusalén, pero no era para reunir esas multitudes, era para ofrecer los sacrificios y todo esto al Señor. Entonces ellos estaban allí en una plaza, en un espacio abierto, sin sillas, sin la comodidad de un asiento, muy posiblemente al calor del sol, porque estaban desde la mañana hasta el mediodía, en el momento en que el sol iba intensificando más y más. Pero había interés, había sed por la palabra de Dios. La duración, toda la mañana. ¿Cuán largo se nos hace? 1 horita de culto. Y estas personas pasaron varias horas escuchando la palabra de Dios. Ese era el énfasis, no la música. No fueron allí para escuchar un concierto de alabanza o un concierto musical. Y quiero decirle que no hay nada malo de tener un tiempo para escuchar la música. Sin embargo, el día de hoy hay iglesias que han sustituido la predicación de la palabra de Dios por tiempos musicales, solamente por conciertos, ahí para escuchar solamente conciertos musicales. Y muchas veces cuando terminan esos conciertos musicales y se le quiere dar un tiempito a la palabra de Dios, entonces mucha de esa gente que estuvo escuchando el concierto se van. No tienen interés, no tienen sed por escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, aquí nos dice que todo el pueblo estuvo atento. Leamos el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento a la palabra de Dios. Podemos ver entonces ese interés, esa motivación por recibir la enseñanza, la lectura de la misma palabra de Dios. Ahora, ¿qué hace la palabra cuando una persona dispone su corazón? ¿Qué puede hacer la palabra de Dios en su vida y en mi vida cuando le tomamos el interés, la importancia de vida? Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Notemos cómo la palabra de Dios tocó, quebrantó los corazones de las personas, que es lo mismo que debería ser en la vida nuestra, porque la palabra de Dios no ha perdido la eficacia, no ha perdido el poder. Lo que ha cambiado es la actitud de las personas hacia la palabra del Señor. Parece que no hay sed el día de hoy por la palabra. Dice aquí que bendijo Esdras a Jehová. El pueblo se humilló y adoró a Jehová inclinados a tierra. En otras palabras, se arrodillaron, se postraron delante del Señor después de recibir el mensaje de la palabra. Cuánto interés, cuánta atención le prestamos usted y yo el día de hoy al mensaje de la palabra. También el versículo 8. Y leían el libro de la ley
el libro de la ley de Dios y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Dice que entendían claramente la palabra de Dios porque le ponían interés. Tenga cuidado que una de las cosas que más procura hacer Satanás es distraerlo del tiempo de la predicación. Es que usted corte el hilo, haga otra cosa, se distraiga, pierda la atención, porque de esa manera el enemigo roba la semilla que se siembra y no produce el efecto que Dios quiere que produzca en la vida de cada uno de nosotros. Pero en este caso, ellos estaban interesados, sedientos por escuchar la palabra de Dios. Versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ahora, uno tal vez podría pensar en este caso que estaba impidiendo, en este caso, Esdras, al impedirles o al quitarles que no lloraran, al mandarlos a callar. Sin embargo, uno puede apreciar aquí que los corazones de las personas fueron quebrantados, fueron tocados por la palabra de Dios. Ellos reconocieron sus pecados y se entristecieron por ellos. Otra vez el Salmo 119, vea lo que dice allí en el Salmo 119, versículos 66 y 67. Salmo 119, 66 y 67 dicen: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Una vez más, mis hermanos, vea lo que hace la palabra de Dios cuando una persona la recibe, cuando tiene sed. Pero para que este pueblo tuviera sed, tuvo antes que ser humillado. Porque usted recordará que Judá, antes de que fueran sometidos al cautiverio, a la esclavitud de Babilonia, Dios les mandaba una y otra vez amonestación, haciéndoles ver que se volvieran a Dios, que reconocieran sus pecados, que se habían alejado, que se habían apartado, que le habían dado la espalda. Y ellos no prestaron atención. Ellos endurecieron sus corazones, ensordecieron sus oídos para no escuchar. Y muchas veces a esos profetas que venían con el mensaje de Dios para llamarlos al arrepentimiento, los terminaron encarcelando los reyes, los terminaron azotando, maltratando, inclusive hasta matándolos. Todo eso porque no querían humillar sus corazones. Fue entonces hasta después del cautiverio, o durante estuvieron en el cautiverio, que ellos reconocieron su necesidad, se volvieron a Dios. Bueno les fue ser humillados para que entendieran sus caminos, para que se volvieran al Señor. Y eso es lo que Dios puede hacer en su vida y en mi vida, si no tenemos sed por la palabra de Dios, si la despreciamos, si la desechamos, si no le prestamos el interés necesario, si no la recibimos. Recuerda lo que dice el libro de Santiago, que recibamos con mansedumbre la palabra implantada en nuestros corazones. Entonces, eso espera, pero muchas veces la altivez, la arrogancia, el orgullo, la indiferencia, el pecado en la vida de la persona hace que no tenga interés por el mensaje de Dios, hace que no tenga interés por la palabra de Dios. Y eso es lo que había sucedido en este pueblo. El tiempo que estuvieron en Babilonia como esclavos, esos 70 años o más de cautiverio, los hizo desear, los hizo recordar aquellos tiempos preciosos que tuvieron
cuando vivían en Judá, cuando tenían la bendición de Dios sobre sus vidas. Pero como le dieron la espalda, Dios los entregó en manos de sus enemigos. Y ahora ellos, al recibir la palabra y comparar y analizar, estaban reconociendo. Por eso lloraban. Por eso lloraban. El pecado produce tristeza al corazón, así como el arrepentimiento le vuelve el gozo. Volviendo otra vez allí a Nehemías, los versículos del 10 al 12, vea lo que nos dice. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Como dije antes, el pecado produce tristeza al corazón. Eso era lo que les llevó a llorar, a clamar, a valorar lo que habían perdido. Y ahora tenían el privilegio y la oportunidad de recuperarlo. Tener un templo donde reunirse, tener una ciudad ya protegida, amurallada, con sus puertas puestas, cerradas para protegerla de los enemigos, tener un lugar para adorar con libertad a Dios, tener la escritura, la palabra de Dios que les enseñara, que les exhortara. Todo eso les está llevando a valorar lo que en un momento o en un tiempo antes no lo hicieron. Pero allí, al haber sido humillados, ellos están reconociendo a Dios. Y al estar ellos reconociendo a Dios en arrepentimiento, en gratitud, no están reprochándole nada a Dios, sino más bien agradecidos. Es cuando entonces les dice, allí el sacerdote, ¿verdad? Les dice que entonces era un tiempo de gozo, era un tiempo de alegría, de regocijo. Por eso es que tenemos que se fueron, dice, a comer y a beber y a obsequiar porciones, probablemente a los que no tenían. Se gozaron con gran alegría. En verdad, mis hermanos, todo ese gozo vino cuando ellos dispusieron su corazón a Dios, cuando ellos recibieron la palabra del Señor. En el Salmo 119 otra vez, pero ahora el versículo 165, en el Salmo 119, 165, vea lo que dice aquí el salmista. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Ese era el gozo que este pueblo estaba experimentando después de muchos años que tenían de no vivir esta experiencia de comunión con Dios, de no vivir este tiempo en el cual le dieran preeminencia a la palabra de Dios en sus corazones. Tal vez, si su vida en este momento está acongojada, quebrantada, analice. Quizá es que no le ha estado dando el lugar de importancia a la palabra de Dios. Tal vez es que definitivamente no está prestándole el interés debido. Y entonces, a través de una humillación, es que Dios quiere volverlo a que usted se acerque humildemente, que reconozca, que analice. Quiere traerlo el Señor a la comunión y al arrepentimiento. El libro de Santiago, y una última cita que quiero utilizar, hablando de recibir la palabra, nos dice Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante
al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. El pueblo de Israel había llegado a este punto, a recibir la palabra de Dios con mansedumbre, con humildad, a interesarse por ella, a que ese mensaje tocara sus corazones, les llevó al arrepentimiento, les llevó a la conversión, les llevó a valorar el gozo, el privilegio que tenían, que no lo habían valorado antes, pero que al haber sido humillados, al haber sido quebrantados, ellos estaban allí con gratitud, con gozo, con alegría. Y todo ese gozo vino para el pueblo de Israel como resultado de haber recibido la palabra, de haberla entendido y haberla obedecido. Eso es lo que dice Santiago, que seamos hacedores, que recibamos con mansedumbre la palabra implantada en nuestros corazones, que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Y cuando una persona es hacedor de la palabra, entonces esa persona va a ser bienaventurado. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Qué hizo después de este tiempo de interés por la palabra de Dios el pueblo? Dice que se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Si usted dice que yo no sé, que aburrido, que el culto es que lo mismo, tenga cuidado, tal vez no sea el culto, sea su corazón que no muestra interés por la palabra de Dios. Se ha vuelto tal vez un religioso o un desinteresado que desprecia las exhortaciones, que rechaza las enseñanzas. Tenga cuidado que Dios no haga con su vida lo que hizo con el pueblo de Israel. Tuvo que entregarlo a sus enemigos para que fuera humillado. Y estando humillado, reconocieron, valoraron, se alegraron, se regocijaron y tuvieron sed por la palabra de Dios. Yo quiero invitarle para que en este momento usted humille su corazón en primer lugar, humille su rostro. Tome en cuenta que una de las partes ahí que leímos de los versículos dice que ellos se postraron, pusieron rostro a tierra. Si usted tiene que hacerlo allí en su casa, arrodíllese, clame a Dios. Si tal vez hace mucho tiempo usted dice, no vengo sintiendo nada, no vengo sintiendo ese celo, ese deseo, está fría mi vida, humíllese delante de Dios, antes que Dios tenga que utilizar otro método para llevarle a ese punto. Disponga su corazón en este momento. Padre Santo, toque Dios el corazón de cada uno de nosotros, como le tocó a usted el corazón a tu pueblo Israel, para tener sed por la palabra de Dios. Haga lo que usted tenga que hacer en nuestra vida para llevarnos a ese deseo por recibir, por estar sediento, Señor, de tu palabra y querer obedecerla. En este momento yo te pido para que estés trabajando allí en cada corazón de los oyentes. Aquellos que tal vez necesitan una reconciliación, toque sus vidas para que esa sea la decisión que estén tomando. Aquellos que tal vez han abandonado la vida devocional y ya hace mucho tiempo no lo están haciendo, no están teniendo esa comunión, vuelvan otra vez a esa vida devocional.
Aquellos que tal vez, mi Señor, pues han oído una y otra vez el mensaje, pero nunca han dispuesto su corazón para aceptar a Jesús. Toque sus vidas para que esa sea la decisión que quieran tomar en esta noche. Entregarle su corazón a Cristo. Cualquier decisión que usted quiere que tomemos, Dios sensibilice nuestra vida y ayúdenos a tener ese sentir que tuvo tu pueblo, sedientos por recibir tu palabra. No se cansaron, no se aburrieron, sino que más bien sintieron gozo, alegría, gratitud y salieron de esa reunión de horas gozosos para compartir. Que ese sea también el sentir de cada una de las personas que han tenido la oportunidad de escuchar esta predicación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos míos. Que Dios les bendiga, que pasen muy buenas noches y nos saludamos unos a otros. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. This